confusos de la primera ruptura del paraíso que es la infancia, el miedo y el llanto, pero también con la construcción de puentes que nos unen a ese reino perdido que es la resurrección. Así, miles, frente al dolor y la destrucción del reino, nos levantamos el 28 de marzo de 2011 para decir que no, para decir que estamos hasta la madre y que no permitiremos, como no lo permitió don Sergio, que a Cristo y a su reino se les secuestre, se les humille, se les destruya y se le mantenga en la indefensión y el sufrimiento. Delante de esta realidad, la distinción que hoy se me hace con el premio Sergio Méndez Arceo, uno de los premios más hermosos en lo que a los derechos humanos se refiere, me provoca, como a la Madre Consuelo, dos sentimientos encontrados que al final de cuentas se reconcilian. El de la vergüenza. Nunca nadie debería recibir un premio por defender los derechos humanos. Esos premios nacen de la desgracia y del dolor. Son la prueba inequívoca de que todos los días debemos levantarnos para confrontarnos con esa inmensa y abrupta roca del mal y la violencia, y para vivir, como señalaba Albert Camus en Los Justos por boca de su personaje Calayer, un poeta bajo el peso de un amor amplio, sin apoyos, de un amor desdichado por los que sufren o han sido destrozados por el odio, de ese amor que cada una de las víctimas y de la gente que conforma el movimiento por la paz con justicia y dignidad, cada uno de los defensores de derechos humanos que han sido mencionados aquí, pero también que no han sido mencionados y que están en las calles, en las chábolas, en los hospicios, dignificando el Evangelio, ha mostrado en este largo caminar que no es el mío, sino el de todos. Ser distinguido a causa de ello es sentir la viva conciencia de que vivimos en el deshonor, en la desgracia, en la condenación y el desprecio al que cada día, sin bajar la guardia, sin tener derecho al reposo, porque en esa conciencia, que es un sufrimiento de la carne de otros en la propia carne, ya no hay derecho al reposo, debemos enfrentar. Pero también me provoca otro sentimiento que se expresa en una hermosa palabra: gracias, una palabra que en un mundo utilitario ha perdido sus profundos significados y sus más bellos contornos. La gracia es gratuidad, es don, una hija del amor que reivindica a la vergüenza, es la llegada de algo que nos esperaba y que sorpresivamente llega siempre a través de otros, como llega siempre lo más hermoso de la vida. La llegada de este reconocimiento, de esta gracia que comparto con todas y todos los compañeros del movimiento por la paz con justicia y dignidad, con la memoria de don Sergio, con el padre Solalinde, con Hermann Bellinghausen, que ha trabajado también del lado del movimiento por la paz, ha estado muy activo ahorita en la caravana de San Francisco, del padre Óscar Enríquez, de Hermann Bellinghausen, y ya lo repetí, de Verónica, y con la memoria de don Sergio, de mi Juanelo y de todas las víctimas del desprecio, porque uno nunca es solo, sino siempre con los otros, porque la voz de alguien que defiende a otros es la voz de todos, al igual que la llegada al mundo de mis hijos, de mi nieto, de mi encuentro con don Sergio y de tantos encuentros y muestras de amor que he tenido y recibido a lo largo de mi vida, y en medio del horror, del dolor y la desgracia, es de ese orden, del orden del amor, de la gratuidad y la sorpresa. Y al darles las gracias por estas gracias recibidas, pido lo mismo para ustedes, que este amor que me entregan hoy a través de mí a todas las víctimas,
miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, luchadores de la defensa de los derechos humanos, mediante un reconocimiento inesperado, se les devuelva centuplicadas en miles de gratuidades, en miles de formas del amor que limpia la vergüenza y dignifica al mundo y la desgracia. En medio de esta emoción de sentimientos encontrados, me veo de nuevo a los 17 años, lleno de las esperanzas y de las alegrías de la adolescencia, yendo con mi amigo estirado al encuentro de don Sergio. Lo veo inclinarse de nuevo como el buen Dios sobre mí, y al decirme, yo solo comulgo con el Señor, decirme también, no dejes de comulgar con Él. Esas palabras que entonces me llenaron de gozo, tienen hoy resonancias y dolorosas densidades que entonces no comprendía ni había sufrido. Comulgar, otra hermosa palabra que ha perdido su significado, viene de comunión, de estar unido con otro. Comulgar con el Señor, como nos lo enseñó don Sergio y Cristo, es estar unidos en nuestro propio dolor con el dolor de otros, con el cuerpo sufriente de Cristo, que es uno mismo en cada ser humano. Es convertir la vergüenza, es decir, el dolor y la rabia que provoca lo inhumano, en amor, en esa pura gratuidad de aquellos que, como cada uno de nosotros, se niegan y se negarán siempre, como se negó don Sergio, a aceptar lo intolerable, la humillación de otros y la negación del amor. Muchas gracias de nuevo a nombre de todas las víctimas y de todos aquellos que conformamos el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Este reconocimiento como mi voz, por la que ha hablado siempre una tribu doliente, es para todos ellos y lo recibo en nombre de todos ellos. Además, opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés. Muchas gracias.